Esta mañana quisiera invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 33 al versículo 37. Y ustedes podrán observar en sus Biblias que dice allí, ¿quién es el mayor? Y ese es el título de este mensaje. ¿Quién es el mayor? El pasaje dice de la siguiente manera, Marcos 9, verso 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino no habían disputado entre sí, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Era la discusión que tenían los discípulos. Ellos querían darse cuenta, o entre ellos estaban conversando de una posición a la cual ellos podían obtener en el reino de nuestro Señor Jesús. Creo que si usted conoce un poco de historia de esta nación, especialmente en la parte evangélica, la mayoría de la gente recuerda a uno de los grandes predicadores que ha tenido esta nación, el cual se llamó Jonathan Edwards. Él predicó un sermón en el año 1741. El sermón llevaba por título Pecadores en manos de un Dios airado. Un gran teólogo, Jonathan Edwards, tenía una posición prominente en New England y después de servir durante algunos años como un gran pastor y misionero, llegó a ser el presidente de lo que hoy en día es la Universidad de Princeton. Y desde una perspectiva humana, si algún hombre de su época podía justificar en cierta manera ese orgullo, era él mismo. Tenía una posición privilegiada, una posición quizás envidiada por muchas personas, mas sin embargo, como era un predicador, era un hijo de Dios, aunque se mantuvo en la cima, este hombre estaba bien fundamentado en la Biblia, este hombre estaba fundamentado en sus enseñanzas, él sabía lo que la Biblia decía en cuanto al orgullo. Y por eso encontramos a Jonathan Edwards en un momento de sus estudios, de sus predicaciones, diciendo lo siguiente en cuanto al orgullo. Él decía lo siguiente, les voy a leer esto. El orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado que existió y se encuentra en la parte más baja de los cimientos de todo el edificio de Satanás. Más difícil de desarraigar y es la más oculta, secreta y engañosa de todas las lujurias y a menudo se cuela insensiblemente en medio de la religión y a veces se disfraza como humildad. Y eso es lo que vamos a tratar, hermanos, en esta mañana. Pero leyendo la frase última de este gran predicador, el cual dice que el orgullo a veces aparece bajo el disfraz de la humildad, la gente puede ser muy religiosa. La gente puede ser muy sólida en sus creencias, muy servicial en la iglesia y sin embargo estar en las garras
del orgullo. Y todos sabemos, mis amados hermanos, que si hay algún pecado que destruye a las personas es el orgullo. Son las posiciones. Y debemos nosotros tener mucho cuidado. Hoy en día, cuando queremos amonestar a una persona debido a su orgullo, se resiste al consejo, tampoco lo pone en práctica porque está dominado por ese terrible pecado, el orgullo. La Biblia advierte una y otra vez sobre este tema. Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice la Biblia que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, él define lo que es la soberbia en el capítulo 12, versículo 3, y él dice que cada uno de entre vosotros no debe de tener un concepto más alto del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada una. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es mucho cuidado con el orgullo. El orgullo, hermanos, es pensar en ti mismo más de lo que debes. En cambio, la humildad implica un juicio sobrio de nosotros mismos. Y en este mensaje, eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos: la humildad. Y por supuesto que la Biblia está llena de historias de personas orgullosas, comenzando desde los principios. El orgullo entró en uno de los ángeles, el cual quería ser igual que Dios. Él quería estar en la posición de Dios. Satanás, el diablo, se llenó de orgullo y por eso Dios lo derribó completamente. En la Biblia encontramos a reyes que se exaltaron en gran manera. El rey Sennacherib, dice la Escritura, que se exaltó a sí mismo por encima del verdadero Dios. Se burló de Dios y dijo que el Dios de Israel no era nada. Y por tener ese tipo de pensamiento, dice la Biblia, que Dios lo castigó y fue asesinado por su propia familia. Lo que nos lleva a pensar, hermanos, que el orgullo es algo en lo que nosotros fácilmente podemos ser arrastrados. Lo que la Biblia nos enseña es la fea pecaminosidad del orgullo también nos puede arrastrar a nosotros. Y el orgullo está ilustrado en el Nuevo Testamento en el pasaje que nosotros leímos en esta mañana. Y utilizando la frase de este gran predicador Jonathan Edwards, él dice: la víbora, hablando del orgullo, la víbora se desliza en sus corazones y está ansioso por inyectar el veneno mortal. A lo que la Biblia nos dice: cuidado, presten atención. Pero lo que encontramos es que nuestro Señor Jesucristo viene a alejar completamente ese pecado atroz de nuestras vidas. Y vamos a entrar a desarrollar este pasaje. Después del incidente, si queremos nosotros traer el contexto de lo que hemos venido enseñando en este libro, después del incidente de un muchacho que estaba siendo poseído por un espíritu inmundo, Jesús y sus discípulos comienzan a caminar, comienzan a viajar por el camino hacia Galilea, y dice el pasaje que mientras viajaban, Jesús les enseñaba, era su maestro. Los discípulos constantemente estaban aprendiendo, y en ese viaje Él les enseñaba y les decía de que Él iba a ser traicionado, les decía que tenía que ir a la cruz, les decía que Él iba a resucitar. Pero mientras esa travesía, en algunas ocasiones Jesús caminaba solo.
Quizás él caminaba de frente de los discípulos, o quizás en otras ocasiones estaba en la parte de atrás. Y es en uno de esos momentos que los discípulos tienen esa discusión. Comienzan a hablar entre ellos. Entran a una casa y el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, hace la siguiente pregunta: ¿qué discutían en el camino? Y Jesús, hermanos, no hizo esta pregunta porque necesitaba saber la respuesta. No, Jesús ya sabía lo que ellos estaban discutiendo. Jesús sabe lo que hay en los corazones de estas personas. Pero Él les preguntaba, o Él les pregunta para pincharlos, vamos a decirlo de esta manera, para tocar sus corazones, para hacerlos cambiar de opinión. Él quería que vieran su propio pecado y se apartaran completamente de él. Y aunque Jesús tenía toda la autoridad en ese mismo momento para acusarlos de personas orgullosas, en cambio Él les hace una pregunta que los lleva a pensar y les lleva a una conclusión correcta. Versículo 33, Marcos 9:33. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Y al parecer, con esta pregunta, los discípulos se quedan como un poco impacientes. Hay silencio entre ellos. Quizás se sentían culpables porque saben de que Jesús conoce sus pensamientos. Ellos querían saber quién tendría la posición más privilegiada en el reino de los cielos. Y eso ocurre también en la tierra. Eso ocurre también, hermanos, aún dentro de las iglesias, dentro de las empresas. Hay personas que se pelean por obtener, por querer una posición privilegiada. Hay personas que también pelean entre los hermanos para obtener una posición privilegiada aún dentro de la iglesia, dentro de las empresas. Y los discípulos están allí discutiendo quién será el más grande de nosotros en el reino de los cielos. Y ellos sabían, hermanos, de que estaba mal. Ellos sabían de que había cierto orgullo. Y ninguno de ellos quizás habla de ellos mismos, es decir, quizás soy yo. Quizás decían ellos, no, puede que sea Andrés. Quizás es Pedro, quizás es Juan. Esa es la discusión que ellos tienen. Imaginémonos, hermanos, están discutiendo sobre quién sería el más grande de ellos en el reino de los cielos. Y yo creo, hermanos, que entre los discípulos habían personas, por supuesto, con mayor capacidad, unos que otros, en cuanto a su capacidad intelectual, pero ellos están allí prestando atención al orgullo que el enemigo está inculcando en sus corazones. Es como una voz, hermanos, que todos escuchamos, una voz mentirosa en nuestras conciencias que necesita ser ahogada con la verdad de la palabra de Dios. El orgullo, describe un diccionario, es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a otros. Y en este relato de los discípulos también hay cierto sarcasmo, cierta burla, y esto viene al comparar lo que Jesús dice en los versos antes de nuestro pasaje con los que los discípulos están hablando aquí. Presten atención. Jesús tiene sus ojos fijos en que habrá una traición, habrá sufrimiento, habrá muerte, mientras que sus discípulos en ese momento están fijando sus ojos
en su estatus, en su orgullo, en su autoglorificación. Jesús está en camino hacia la cruz y sus discípulos parecen estar en otro camino, en otra dirección, pensando totalmente diferente a lo que Cristo les ha venido enseñando a través de todas estas historias. Los discípulos, hermanos, iban por este camino por un ídolo, ellos mismos, el yo. Ellos querían ser personas de renombre o quieren ser personas de renombre en el reino de Cristo. Buscando hacerse de un nombre, buscando ser reconocido, mientras Jesús está recorriendo un camino de sufrimiento, de dolor por ellos. ¿Qué es lo que vemos en el camino de Cristo? Él iba a sufrir, Él iba a morir por ellos, Él iba a morir aún por el orgullo de los discípulos. De hecho, hermanos, Cristo murió aún por el orgullo nuestro, por nuestras soberbias. El Evangelio nos dice, hermanos, que hoy, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos un Salvador que ha pagado por nuestro pecado del orgullo, con su sacrificio perfecto. Nos dice la Escritura que tenemos redención de nuestras almas gracias a su generosidad, gracias a su abnegación. Y no solo nos perdona todo, sino que tenemos la bendición, hermanos, de recibir toda su humildad como propia, como nuestra. A lo largo de su vida en la tierra, nuestro Señor Jesucristo recorrió el camino de la humildad. Él fue obediente y toda esa obediencia de Cristo se acredita a nosotros. Y es por eso que Él ve, o Dios ve a los creyentes limpios, los ve sin pecado, gracias al sacrificio, gracias a la obra de redención de Cristo. Él ve, hermanos, a las personas, a nosotros limpios, como que no tuviésemos ya orgullo. ¿Por qué? Porque en el momento en que nuestros pecados fueron perdonados, también iba incluido el orgullo. Y saben que uno de los salmos dice de que el salmista quizás llegó a pensar sobre este tema y él pudo exclamar las siguientes palabras y decir: no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, no anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y qué bueno que como hijos de Dios, como creyentes, sea ese nuestro pensamiento. Y escuchar y creer esas verdades, hermanos, está destinado a dar un rumbo diferente a nuestras vidas. Escuchar y exponernos a su palabra nos llevará a transformar completamente nuestra mente, nuestro carácter y llevarnos por los caminos del Señor. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Y en medio de esa plática que tienen los discípulos y esa conversación con Jesús, dice el verso 35 lo siguiente: que entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo lo siguiente: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Preste atención porque esta es la parte quizás central de este mensaje. En otras palabras, Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dice: entiendo lo que están pensando. Si alguno de ustedes quiere ser el más grande en el reino de los cielos, tenemos que empezar desde abajo. Nuestro orgullo tiene que ser eliminado. Tenemos que empezar sirviendo a los demás.
Tenemos que humillarnos, en otra palabra, doblegar nuestra carne, empezar como Cristo lo hizo. Y si queremos una ilustración, si nosotros queremos un ejemplo de alguien en la Biblia que hizo exactamente eso, ¿en quién pensaríamos en las Escrituras? ¿Quién vivió y murió por los demás? ¿Quién fue el verdadero siervo y líder en la historia del cristianismo? Por supuesto que fue Cristo. Aunque era el Hijo de Dios, quien merece adoración de sus criaturas. Dice la Biblia que Él vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8 dice la Escritura que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay alguien que ha doblegado, hermanos, o en quien nosotros podemos encontrar un ejemplo para seguir lo que es realmente humillarse, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él no tenía necesidad de hacer tal cosa. Mas sin embargo, Él lo hizo por amor a un pueblo. Lo hizo por amor a una iglesia. Tomó forma de siervo, dice la Escritura, siendo Dios. Dejó su gloria, dejó su majestad. Fue a la cruz, murió por nosotros. Hermanos, lo hizo para comprar nuestra manera, nuestro modo de vivir, nuestro modo pecaminoso de vivir. Lo hizo por su propia sangre. Y Él está diciendo, o dice este pasaje, que Él no vino a ser servido. Él es rey. Y de hecho, hermanos, nosotros le servimos hoy en día a Cristo. Él es rey, merece ser servido. Pero como ejemplo nos dice la Escritura que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿qué ejemplo más grande a seguir de esta congregación en cuanto al servicio se refiere? Aquí no vamos a imitar a los líderes, aquí no vamos a imitar a los pastores, aquí vamos a imitar a Cristo. Cristo se doblegó a sí mismo, se humilló, dice la Escritura, hasta lo sumo, hasta el punto de lavarle los pies a sus discípulos. Hoy en día, al parecer en las iglesias, no queremos ni levantar una silla. No queremos hacer nada. Queremos que todo lo hagan por nosotros. No, mis amados hermanos, debemos servir como Cristo lo hizo en su reino. Y esa es la exhortación para nosotros. Tú quieres ser grande entre el reino de Dios, sirve. Tú quieres ser reconocido en el reino de Dios, sirve a su majestad, a Dios. Empecemos por allí, porque eso es lo que dice el Señor, dice su palabra, sino que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Eso es lo que hace verdaderamente grande a un discípulo. Lo que el Señor nos está diciendo, el punto aquí es que la verdadera grandeza, hermanos, no consiste en servirse a sí mismo y mirar nuestros propios intereses, sino en servir a los demás. Mirar por los intereses de los demás, porque Cristo hizo eso, y todos los que son suyos, todos los que son sus hijos, todos los que están unidos en su iglesia, en su cuerpo, deben
crecer haciendo lo mismo, imitar a Cristo Jesús. Y aquel día en Capernaum los discípulos tenían la mente puesta en la gloria terrenal. Yo quiero una posición dentro del reino de Cristo. Y es por eso que ellos necesitan ser reorientados hacia el camino correcto. Ellos necesitan que se les enseñe lo que es realmente la humildad. Ellos necesitan saber que el servicio es lo más importante en el reino de Dios. Y hermanos, Él les da una instrucción y luego también ilustra lo que Él está diciendo y les proporciona una especie de parábola frente a sus ojos. Dice la Escritura en el versículo 36 que en la casa donde estaban reunidos había un niño. No sabemos nada quién era este niño. Dice el versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y les dijo, versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, Jesús toma a este niño y lo pone en medio de los 12 discípulos. Yo me imagino que quizás ellos estaban sentados en un círculo para que todos pudieran ver a ese niño. Y el pasaje dice que Jesús toma al niño en sus brazos, demostrando de que el Señor, hermanos, tiene un afecto muy especial por los niños. En muchos pasajes de la Escritura Él dice, dejad a los niños venir a mí, como de los tales es el reino de los cielos. Eso muestra, hermanos, el afecto, el cariño, el amor que Dios tiene por los niños. Jesús ama verdaderamente a los niños. Y como padres, hermanos, debemos inculcarle en sus corazones, en sus mentes a nuestros niños de que Jesús los ama. Ellos deben de crecer con ese pensamiento de que Jesús los ama, de que tienen un lugar muy especial en los brazos de Cristo Jesús. Jesús toma a este niño, lo abraza delante de los discípulos y Él les dice lo siguiente en el versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como a este que están viendo ustedes, me recibe a mí. Mis amados hermanos, y aunque aquí la historia no es específicamente de los niños, aquí el mensaje no es que quiera el Señor enseñarnos algo de los niños. Él está tratando todavía con el pensamiento de los discípulos. Pero como nosotros sabemos, los niños son totalmente dependientes de los demás. Los teníamos aquí hoy en día a nuestros niños. Ellos son totalmente dependientes de los demás. Son vulnerables. Los niños son más pequeños de los grandes que estamos en este local. Y Jesús dice que los discípulos deben prestar atención en ellos. Jesús les está diciendo, observan ese niño que está frente a ustedes. El Señor quiere llamar la atención de los discípulos, cambiándoles su manera de pensar. Dejen de pensar en las posiciones grandes que ustedes tienen en su mente. Dejen de pensar de quién será el más grande en el reino de los cielos. Observen a este pequeño. Observen a este pequeño entre los grandes. Presten su atención. Dejen de pensar en los poderosos. Dejen de pensar en los influyentes. Piensen
en esos indefensos niños que ni son capaces quizás de expresarse, de hablar. Piensen en ellos, observen la actitud, observen cómo son. Y Jesús le está diciendo, cuando ustedes reciben a alguien con la actitud, con la pequeñez, con alguien que ha bajado de su cabeza su orgullo, cuando ustedes reciben a alguien en mi nombre, en realidad están recibiendo a Dios el Padre, porque en el pasaje dice, ustedes están recibiendo al que me envió. Mis amados hermanos, cuando nuestros intereses están orientados a los grandes, a los de renombre, a los influyentes, ¿dónde se encuentra la persona de Cristo? ¿Dónde está Jesús en todo eso? En la mayoría de los casos Jesús queda fuera y no lo estaremos recibiendo como Cristo les está poniendo el ejemplo de estos niños. Lo que vemos en este pasaje, hermanos, es que Jesús se identifica con los débiles, se identifica con los impotentes, se identifica con los humildes, se identifica no con los que quieren hacerse grandes y poderosos y obtener un nombre y fama en esta tierra, no, se está identificando con los humildes. ¿Saben, hermanos, que Dios odia, detesta el orgullo, la altivez de espíritu, la arrogancia? Y cuando Él ve a una persona así, viene juicio sobre esa persona. Cuando Él ve a uno de sus hijos actuando de esa manera, también viene castigo de parte del Señor. Allá en Daniel capítulo 4, versículo 30 y 31 y 32 dice la Escritura que se encontraba el rey Nabucodonosor, un hombre que tuvo un gran imperio. Y dice la Escritura que llegó un momento de su vida en la cual él dijo lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Nosotros podemos decir, ¿no es esta la congregación que yo trabajé? Mucho cuidado. ¿No es esto el gran negocio en el cual yo me sacrifiqué y lo hice crecer? El ministerio que yo tengo en la iglesia es el que hace más que los demás. Mucho cuidado. Nabucodonosor está diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Mucho cuidado, hermanos, para quien nosotros trabajamos. Mucho cuidado si tú estás a cargo de un ministerio y quieres exaltarte delante de Dios. Mucho cuidado, aquí todos somos servidores los unos a los otros y servimos a un rey y Él es el único merecedor de toda honra y gloria. Nadie más. Este hombre dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mira lo que dice el versículo 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En cuestión de un segundo, hermanos, Dios le dio un golpe fuerte al orgullo, a la soberbia de este hombre, de este rey.
El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán sobre ti. Mira lo que dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da quien Él quiere. Oh, hermanos, al parecer el pasaje que leímos allí en Marcos parece como insignificante. ¿Qué podemos aprender de esta escritura? Mas sin embargo, hermanos, vemos que cuando lo analizamos, cuando lo estudiamos, vemos de que hay algo peligroso en el cual puede hacernos caer. Y eso es lo que Dios está advirtiendo a los discípulos. Cuidado con ese pensamiento de pensar quién es el más grande en el reino de los cielos. Y creo, hermanos, que puedes ver fácilmente cómo eso se relaciona al pensamiento del mundo. Porque el mundo que nos rodea no se ocupa de la humildad. Ellos están ocupados en el poder, en la riqueza, en el prestigio. Eso es lo que hace girar al mundo. Pero esas cosas no son las que hacen girar a los que pertenecen al reino de Cristo. Totalmente opuesta. Y el Señor Jesús, en otra parte de la Escritura, hablando del mismo relato que leímos en Marcos, lo pone todavía más claro delante de nosotros. Mateo capítulo 18, versículo 3. Este pasaje nos va a aclarar todo lo que hemos venido diciendo. Mateo 18, versículo 3. Cristo dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oh, entonces serio el asunto. Es serio tratar con la soberbia y con el orgullo y de buscar posiciones. Mucho cuidado, nos dice el Señor, porque si ustedes no se vuelven como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y en el versículo 4, Mateo 18, 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño. ¿Usted observó a los niños, hermanos? No hay rasgos de orgullo, no hay rasgos de peleas. Y de hecho, aunque sabemos que entre niños juegan y de repente se golpean, se enojan y de repente andan nuevamente abrazándose como amigos, tranquilos, no ha pasado nada y todo se olvida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Posiblemente tengamos roces entre hermanos, posiblemente tengamos caracteres diferentes. El Señor dice: pueden trabajar tales cosas, pueden verse como hermanos, sean como los niños. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mire qué pasaje, hermanos, más glorioso. Queremos ser grandes en el reino de Dios. Gloria a Dios si anhelamos eso. Eso es bueno. Pero el Señor dice cómo es. El Señor nos está diciendo: bueno, es bueno lo que tú estás anhelando. Pero si eres como ese niño, ese es el mayor. Ese es el mayor. Otra traducción dice de ese mismo pasaje: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y vivir como estos niños. Esa es la idea. Cambiemos nuestro pensamiento, desliguémonos de lo que el mundo anhela y anhelemos lo que Cristo nos enseña en su palabra. Y según, hermanos, el ejemplo de Cristo, recibir al pequeño es recibirlo a Él, es recibir a Dios.
Y este es el único lugar del Evangelio de Marcos en el que Jesús dice explícita y directamente que ha sido enviado por Dios, y lo dice en el lugar adecuado. Y eso nos recuerda, hermanos, que cuando Dios envió a Jesús, Este aceptó ir humildemente, se sometió a su Padre. Y esa es la actitud nuestra, la actitud que debemos tomar. Que cuando Dios nos dice algo a través de su palabra, debemos aceptarnos, debemos someternos humildemente, porque la instrucción, el mensaje, el consejo viene directamente de Dios Padre. Y Cristo se sometió humildemente a su Padre, aceptó venir a este mundo para nuestra redención. Cristo no fue forzado, Cristo no fue sobornado, vino de buena voluntad. Y eso nos enseña mucho. Debemos servir a Cristo de buena voluntad. De buena voluntad. Vino el perfecto para vivir por los imperfectos, el inocente para morir por los culpables, el humilde para servir al constantemente orgulloso. Ahí estaban los discípulos, se les subía el orgullo a su cabeza. Sin embargo, Dios les envió a su Hijo y les dio ejemplo, y el Señor les dice: imítenlo a Él. Así como Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos imitar a Cristo en su humildad. Hermanos, y cuando tenemos nuestro mundo reorientado para que veamos a un niño como el camino al reino, Dios, hermanos, entonces está siendo recibido y acogido en nuestras vidas. El que me recibe a mí, dice Cristo, recibe al que me envió. El que me imita a mí en cuanto a esta forma de humildad y de servicio está agradando a Dios el Padre. ¿Y acaso no es esa nuestra misión en la iglesia como servidores, como hijos del Señor, agradar a Dios el Padre? Amados hermanos, tenemos que entender, creer y comprender que el orgullo puede detener nuestro crecimiento espiritual. Hay gente que lleva años en la iglesia y está estancada, no crece. El orgullo puede detener nuestro crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, debemos dedicar tiempo a pensar cómo está nuestra vida, cómo estamos hoy. Porque cada pecado que cometes encuentra sus raíces en el orgullo. El orgullo es la raíz, decía otro escritor, de la idolatría, que sustenta cada palabra, cada pensamiento, cada acto pecaminoso. No hay nada bueno en el orgullo, no hay nada bueno en la soberbia. La Biblia nos dice, hermanos, que el camino de la salvación se encuentra en Cristo, en imitar su humildad, en ser capaces de admitir, y ese es un principio de humildad, admitir que necesitamos a Jesús. De hecho, hermanos, cuando se escucha el mensaje de la palabra de Dios y se rechaza, eso es orgullo. Cuando sos confrontado con la palabra y el Señor te dice que tú tienes que cambiar ciertas áreas de tu vida y no lo haces, eso es orgullo. Y todas estas cosas impiden tu crecimiento espiritual. El camino de la salvación, nos dice el Señor, sean humildes como estos niños, fijando nuestros ojos
en Cristo Jesús, no en nosotros. Como decía alguien, la humildad es la vacuna contra el veneno mortal del orgullo. Y esa humildad, hermanos, no es algo que podamos conseguir con nuestros propios recursos y nuestra propia fuerza. La verdadera humildad, la que describe Cristo Jesús, es un don, hermanos, concedido por el Espíritu Santo de Dios. Un fruto de la fe y del nuevo nacimiento obrado por Dios en nuestros corazones. Ahí empieza todo. Es algo que hay que desear, anhelar fervientemente para que crezca, para que se desarrolle en nosotros, por lo cual tenemos que orar constantemente y pedirle a Dios que nos humille, pedirle a Dios que quite la soberbia, pedirle a Dios que quite nuestro orgullo, pedirle a Dios que nos conceda el servir con limpia conciencia en su iglesia. Y esto es algo que debemos anhelar fervientemente. Mis amados hermanos, cuando anhelamos una mayor medida de humildad y la valoramos, entonces vamos a orar por ella. Entonces vamos a obedecer lo que dice su palabra. Y cuando hacemos eso, hermanos, Él seguirá trabajando en nuestras vidas, porque su misión, ¿saben cuál es? Perfeccionarnos hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a Cristo Jesús. Me gustaría terminar este mensaje leyendo un pasaje de Isaías capítulo 57, versículo 15, el cual dice de la siguiente manera. Isaías 57, versículo 15, dice lo siguiente. Y míralo cómo lo pone el profeta Isaías. Porque así dice el alto y sublime. Aquí no soy yo el que está hablando. Estoy leyendo lo que el profeta le dijo a ese pueblo. Y escuchemos solamente. Así dice Dios. Así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y Él está diciendo, yo habito en la altura, yo habito en la santidad, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Y eso es importante, hermanos. ¿Con quién está Dios? Con esa persona que Él está describiendo allí. Yo, el santo, el sublime, habito con el quebrantado de espíritu, con el humilde, y mira lo que dice, para hacer vivir. Hermano, solo le da vida a alguien que está muerto. Lo que el pasaje está diciendo es que Dios nos da vida para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está prometiendo vivir con los humildes. Y hermanos, esto debe ser un anhelo de nosotros como creyentes. ¿A quién no le gustaría tener a Dios en su vida? Dios está describiendo, yo habito con ese tipo de personas, con los humildes, con los contritos, con los que se humillan delante de mi presencia, con los que siguen e imitan el ejemplo de Cristo. Con ellos yo habito, con los que me sirven con limpia conciencia. Hay otro pasaje en 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6, el cual dice de que debemos vestirnos o revestirnos de humildad, porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis amados hermanos, yo creo que con esa explicación los discípulos entendieron el mensaje. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor entre nosotros? El que quiera ser el mayor,
sean como esos niños. Imitemos a estos niños. Imitemos a Cristo Jesús. Y nuestra oración debe ser constantemente decirle a nuestro Creador: Padre nuestro que estás en los cielos, te confesamos delante de ti de que hay rasgo de orgullos en mi persona, de que hay rasgo de altivez de espíritu. Señor, perdónanos porque muchas veces queremos buscar la gloria de los hombres y no tu gloria. Nuestra oración es: Señor, ponemos a los grandes a veces en primer lugar porque queremos ser alabados, queremos su alabanza. Padre, por favor, perdónanos por nuestros pecados de altivez y de orgullo. Te pedimos, Padre, que lo hagas y que quites todas esas cosas por el poderoso nombre de Cristo. Y te pedimos que nos ayudes a imitarle para poder servirte con limpia conciencia. Dios promete, mis amados hermanos, quitar todas estas cosas cuando nosotros obedecemos su palabra. Hermanos, qué bendición que la palabra de Dios es como medicina a nuestras almas, donde es un remedio que toca la llaga, la enfermedad, la cual necesita ser atendida. Y Dios nos ha dicho en esta mañana que tenemos que cambiar ciertas partes de nuestra vida y debemos obedecerlo, porque quien lo dice es el alto y sublime. Vamos a orar.